Aleluya. Estamos dándole gracias a Dios, nuestros amados hermanos y amigos. Hoy domingo 10 de noviembre, solamente 50 días nos quedan para terminar este año. Este año que Dios nos está permitiendo llegar hasta el mes número 11. Y es motivo de darle gracias a Dios por esta oportunidad de vida que Él nos está otorgando en este día. Gracias a Dios, hermanos. Y como dice este precioso preludio instrumental, vine a adorar a Dios. A eso venimos. La iglesia local está aquí para adorar a Dios. Nuestros hermanos y amigos tras esa pantalla están aquí para adorar a Dios. Porque fíjese que es el día de reposo. Porque fíjese, es el día que Dios hizo, que Dios estableció para adorarle. Pero solamente el día de hoy, hermanos, y 6 días restantes de la semana, no, Señor. 24 horas de día vamos a estar en comunión con nuestro Señor. Oiga, pastor, y aunque estemos dormidos, sí. ¿Quién cuida y vela nuestro sueño? No me diga que sus mascotas. Es Dios. Es el Señor, amado hermano. Así que usted ha venido hoy a adorar a Dios y hemos venido a meditar en su palabra y hemos venido a conocer más de Él, a ver qué tiene el día de hoy, porque cada día su palabra es nueva y cada día sus misericordias son nuevas, como cada mañana lo son y como el día de hoy lo fueron. Gracias porque ya tuvimos una clase hermosa, ya vimos lo que Dios quiere de nosotros, ya vimos lo que Dios quiere de la música y el porqué de la música y qué tipo de música. Ya lo vimos. Y la importancia, como dice la Escritura. ¿En qué salmo dice el Señor que Dios habita en medio de la alabanza? ¿Se acuerda, hermano? Salmo 22, me parece 22:6. Alguien que lo busque y me confirme si estoy en lo cierto. Salmo 22:6. ¿Cómo dice? Entonces no es, bueno, búsquenlo y me dicen. Salmo, es decir, Dios habita en medio de la alabanza. ¿Sí? Así que, hermanos, Él está en medio de su alabanza y hoy le estamos alabando, hoy le estamos adorando. Bien, en lo que, ¿cómo dice, hermano? Amén, amén. Bueno, me equivoqué con 3, hermanos. Nada más con 3 versículos me equivoqué. Muy bien. Gracias a Dios, hermanos. Bien, póngase de pie. Y vamos a tener una palabra de oración y decirle al Señor gracias por permitirme estar en este lugar, en este momento, este día. Un lugar que tú has designado, un lugar que tú has establecido para que te adoremos, Señor. Cierre sus ojos y oremos. Señor y Dios, gracias. Estamos dándote en esta preciosa, pues ya no es mañana, Señor, es mediodía, en que tú nos das la oportunidad de respirar y de meditar en tu palabra. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por la iglesia local. Gracias por nuestros hermanos y amigos tras esa pantalla, que algunos no han podido venir por algunos problemas físicos, pero están ahí al pendiente, compartiendo y participando de este mensaje a través de redes sociales. Gracias, Señor. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, canal de Iglesia Árboles Junto al Río, Heraclio Díaz Molina. Ahí está el canal en YouTube. Así que sintonícenos en un lado, una plataforma u otro lado, pero sintonícenos y comparta con nosotros el mensaje de este mediodía. Gracias, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre mente y corazón y pon disponibilidad para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, abra su Biblia ahí. En un libro que en hermenéutica lo hemos estado repitiendo y repitiendo y repitiendo. El libro de Esdras. Nos hemos enfocado detenido mucho en Esdras 7:10. Pero eso no es el pasaje que vamos a leer el día de hoy, ni nuestra base bíblica. Nuestra base bíblica está en el libro de Esdras, sacerdote, estadista, profeta, capítulo 5, versículo número 8. Libro de Esdras, capítulo 5, versículo número 8. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Léalo fuerte, recuerde, con puntos y comas, para que la intención de la palabra llegue a donde debe de llegar. ¿Cómo dice, hermano? Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano. ¿En qué tiempo estamos viviendo en este momento bíblico? ¿En qué tiempo? Perfectísimo. En el tiempo de la restauración de Jerusalén. Hablando de Zorobabel, hablando de Nehemías, hablando de Esdras, Ageo, Zacarías, Jeremías también. Hablando de todos ellos, profetas de la restauración, estamos en ese tiempo. ¿Ve usted la importancia de conocer los periodos dispensacionales? Porque en esta forma nos ubicamos perfectamente bien en el tiempo bíblico y no nos perdemos e identificamos el segmento que estamos analizando. Qué importante es todo esto, hermano. Y dice la Escritura, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes. Y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. En las manos de los restauradores. En las manos de Zorobabel. En las manos de Josué, el sumo sacerdote, y en las manos de todos los que estaban colaborando, de todos los que estaban trabajando, de todos los que estaban edificando ya la casa del Señor, el segundo templo. Porque el primero ya había sido destruido. ¿Por quién? Casi estas predicaciones, hermanos, las convertimos en estudio, ¿verdad? Haciendo preguntas. ¿Por quién estaba siendo edificado el templo? Zorobabel fue el responsable, Josué el sumo sacerdote, pero los que se habían quedado también y los que llegaron empezaron a trabajar, tanto en el muro como en el templo. Pero había enemigos. Sanbalat, uno de ellos. Tobías. ¿De dónde era? ¿Quién era Sanbalat? El árabe. ¿Quién era Tobías? Amonita. Enemigos acérrimos de los que estaban construyendo Jerusalén y restaurándola. Y los que los tenían tributando, además, a esta gente sumisa, intimidada,
con la pata militar sobre el pescuezo por parte de los pueblos que lo rodeaban. Y uno de ellos eran los samaritanos. Por eso samaritanos, eternos enemigos de los judíos. Y cuando se presenta el evento de la mujer samaritana con Jesucristo en el pozo, pues todo el mundo decía, pues aquí va a haber un round, aquí va a haber un pleito, porque samaritanos con judíos y judíos con samaritanos, nada que ver. Pero el Señor es grande y maravilloso cuando Él empieza a restaurar, cuando empieza a trabajar, no solamente en la mente de los cristianos, sino en la materia, en el trabajo, en todo lo que hay que hacer dentro de la obra del Señor. La obra espiritual en Jerusalén estaba destruida, estaba en ceros. En ruinas toda la ciudad. Las puertas quemadas no se volvieron a poner. Las casas derruidas. Ahí viviendo sobre un techito, ahí guareciéndose. Pero la ciudad estaba destruida. ¿Por qué? Porque no había nadie. ¿Por qué? Porque no se había levantado ningún líder. ¿Por qué? Porque no había llegado nadie a darles aliento, a levantarlos, a despertarlos de su marasmo, de su letargo espiritual. 70 años habían transcurrido sin movimiento alguno. Pero hoy las cosas cambiarán. Con esta gente, sangre nueva que llegó de la cautividad. ¿En dónde, hermanos? En Babilonia. Sangre nueva, gentes nuevas que nacieron allá, pero que eran descendientes de los judíos, que decidieron venir y restaurar la ciudad. Cuando tuvieron luz verde y cuando recibieron un poco de recursos para la reconstrucción de Jerusalén, la gente dijo, yo voy. La gente dijo, cuenta conmigo. Y más de 40,000 gentes regresaron. Y mucho más, en 2 o en 3 oleadas. Pero la gente se animó y decidió regresar. ¿Qué asunto estamos viendo en esta porción bíblica, amados hermanos? Un asunto muy importante que nos debe de quedar bien claro. ¿Cuándo prospera la obra de una iglesia? ¿Cuándo? ¿En qué momento prospera la obra de una iglesia? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando los dormidos despiertan. Eso es ineludible. Toda obra prospera cuando los que están durmiendo despiertan. Cuando los que están durmiendo se ponen las pilas. Cuando los que están dormidos sacuden la, ¿cómo le llamaríamos? La modorra espiritual. Y se despejan. Y deciden hacer la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es que trabajemos en su obra, que la hagamos grande, que hagamos lo que nos corresponde hacer, lo posible, y que lo imposible se lo dejemos a quién, a Dios, a Dios. No queramos hacer lo imposible, porque entonces ¿qué le dejamos a Dios? Hagamos lo posible, lo que podemos hacer, lo que tenemos capacidad de hacer y de realizar. Bien, mire, es muy importante que analicemos esto. Ni Esdras, ni Nehemías figuran entre los grandes héroes que pusieron en fuga
a ejércitos poderosos. No. No están mencionados como esos grandes héroes. Dígame a uno de ellos. David, sus 300 guerreros de la élite militar, dispuestos a todo. 300 o 30, algo así. Valientes, exactamente. Los valientes eran 30, pero era de la élite militar. Lo que hoy vemos y escuchamos de un ejército, estos son de élite. Es un grupo sacado del montón y capacitado y especializado. Esos eran esos 30 valientes de David. Pero ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron en fuga a ejércitos importantísimos. Ni entre los que como Moisés y Elías hicieron milagros espectaculares. Dígame un milagro espectacular de Moisés. Claro, fue de Dios, pero Moisés como instrumento abrió el Mar Rojo, agua de la peña de Oreb, de Mara, endulzó las aguas dulces. ¿Sí? Y dígame otro de Elías, espectaculares. Así consumió el holocausto con los 400 profetas de Baal. Maravilloso. Pero ni Esdras ni Nehemías fueron esos héroes tan nombrados en la Escritura, en la Biblia. Pero su obra, escúchelo bien, en muchos aspectos fue superior a ellos. Estamos hablando de, no pierda de vista, Esdras y Nehemías. Su obra fue superior a muchos de esos milagros sobresalientes y espectaculares. Fue superior a la de Salomón. ¿Qué se dice de Salomón? Se nos dice que edificó un templo hermosísimo en Jerusalén, que fue el asombro y la admiración de todas las naciones. Hasta vino la reina de qué lugar? De Saba, la reina de Saba. Y le trajo regalos porque quería conocer al hombre más sabio del mundo. Ese fue Salomón. El hijo de David engrandeció a Jerusalén, le engalanó con palacios y unas mansiones suntuosas. Imagínese en qué forma vivía Salomón. ¿Cree usted que Salomón tuviera problemas con los bancos, con Electra y con Coppel? No, ¿verdad? Que llegan a tocar a la casa y amenazarlo, que si no pagas, que aquí, que allá, que acuya. No, hermano. Salomón vivió como un rey riquísimo, no solamente materialmente, sino en sabiduría, porque Dios le puso un cheque en blanco y le dijo: Salomón, llénalo y ponle la cantidad que quieras. Ya está firmado por ti. ¿Qué le dijo Salomón? Señor, pues lo voy a poner por $50 millones. No. Señor, solamente dame sabiduría. Pero qué sabio fue Salomón. Porque sabía que si le pedía 50 millones se le iban a acabar. Pero Señor, si me das sabiduría, lo demás vendrá por añadidura. Esa es la sabiduría salomónica. También en la forma como Salomón manejó el problema de las dos mujeres con un hijo. ¿Se acuerda de eso?
Amén. Todo discípulo de Cristo, todo seguidor de Cristo, cuando hablamos de estos puntos, tenemos que tenerlo ubicado y mire qué agradable es escuchar. Amén. Sabemos que estamos en el tiempo, sabemos que estamos en la porción bíblica, sabemos que hemos leído la Biblia. Pero cuando nos quedamos con una cara de Gad y con un interrogante del tamaño del mundo, que no sabemos de qué están hablando, pues es triste, porque ha faltado mucho conocimiento de la Biblia. Bien, entonces el hijo de David engrandeció a Jerusalén, engalanándola de una manera maravillosa. Pero, aquí hay un pero, qué chiste era eso. Salomón dispuso de fabulosos tesoros para sus empresas y de todo un ejército de arquitectos, ingenieros civiles, todo tuvo a la mano, nada más de mandar. Y me haces un diseño y te voy a decir, y necesito el templo con esto y con esto y con esto, y así, y así, y así, y así. Qué chiste, hermanos. Oye, Salomón, pues sí, para esto que me estás indicando voy a necesitar 10 millones de pesos. Sí, dile al tesorero que te los dé. Así de sencillo. Y nosotros batallando por un terreno. Pero en las manos de Dios todo es maravilloso, hermanos. En las manos del Señor todo es hermoso. Donde quiera que nos lleve, donde quiera que nos ponga el Señor, ahí estaremos ministrando, ahí estaremos compartiendo, ahí estaremos enseñando, porque a eso hemos sido llamados. Mientras que Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de muy escasos recursos y medios que realizaron su obra en medio de las más adversas circunstancias que los rodeaban. A los enemigos los tenían en casa. La Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que reconstruir. Y cuando hablamos de Nehemías y Esdras, estamos hablando de dos tipos de construcción. ¿Qué tipo de construcción se enfocó Nehemías? ¿Pero qué tipo? Físico, material. ¿Y Esdras? Espiritual. Mire cómo compartieron la responsabilidad y el conocimiento. Yo hago esto. Y tú, Esdras, encárgate de esto, porque las dos partes están destruidas, porque las dos partes están aterrizadas, están en ceros. Vamos a trabajar conjuntamente. Las invasiones y los sitios la habían demolido. ¿Cuántas veces fue sometida a Jerusalén? ¿A dónde fueron a dar los jóvenes, hermanos? A Babilonia unos. Otros, la Biblia lo dice, muertos, pero los que no fueron muertos fueron llevados cautivos a Grecia. Y así lo establece la Biblia. Los grecos también le deben mucho a Dios y en algún momento Dios se las va a cobrar. Así es, así está establecido. Las invasiones y los sitios la habían demolido. ¿A quién? A la Jerusalén que conocemos. Sí. ¿En qué consistió el secreto del triunfo de la reconstrucción de Jerusalén? ¿Cómo pudo prosperar la obra? Si estamos leyendo, si hemos leído los dos libros, que en algún momento vamos a llegar ahí, hermanos, con los exámenes que estamos poniendo. Libro
por libro. Hoy tenemos el examen de Éxodo. Son 40 capítulos. Son 25 preguntas. ¿Sí? Así que, y así nos vamos a ir libro por libro. Y en algún momento estaremos ya con Apocalipsis, habremos sido examinados de toda la Biblia. Mire qué maravilla. Qué maravilla, ¿eh? ¿Mande? Salmos también, hermano, extractado en 25 preguntas. ¿Siento que es 50 capítulos? No, más, ¿verdad? 150. Sí, 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 exactamente. Bueno, muy bien, pues ahí vamos caminando y vamos progresando, a Dios gracias. Si leemos los dos libros que de este tiempo nos hablan, Esdras y Nehemías, vamos a ver 3 puntos. Primero, que la obra de una iglesia prospera. ¿Cuándo? Cuando despiertan los que están dormidos. Abra su Biblia, Esdras 1:5. Dice así la Escritura: se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Estaban en la modorra espiritual. No dice se levantaron los más capacitados. No dice se levantaron todos los líderes. No dice se levantaron todos los potentados para trabajar. De ninguna manera. Los que estaban dormidos. Ricos y pobres. Que estaban durmiendo. A esta convocatoria respondieron todos aquellos cuyo espíritu fue despertado. Mientras estaban dormidos, no hubo iniciativa ni movimiento. Estaban estáticos, sufriendo carencias, pero no hacían nada. Obvio. Si no hay movimiento, no hay progreso, no hay desarrollo, no hay nada. El que duerme quizás sueña que está trabajando en una gran empresa y que está haciendo maravillas en sueños. Se cree al frente de todos avanzando. Pero oh, qué decepción cuando despierta, que era un sueño nada más. Y es lo que pasa el día de hoy. Pero el que duerme no da un paso. Un héroe como Samson, mientras duerme, quizás sueña que se encuentra cosechando triunfos y además cubriéndose de gloria. Como en el caso de uno de los jueces, Sansón. No ve que todo lo va a perder por dormirse. Caso de Samson. ¿Cuál fue su fracaso, hermano? ¿Cuál fue su error? Confiar en Dalila, en la mujer. Sí. Confiar en la mujer. Bueno, hermanos, pero hay que ver quién era Dalila. Oye, si los filisteos toda la vida fueron una piedrota en el zapato, bueno, zapato no, guarachitos del pueblo de Israel, y hacen y conviven con ellos, pues ¿qué vamos a esperar? Sí. Entonces, craso error, pero se durmió en el regazo del Dalila. Y ahí mandó cortarle las güedejas. ¿Qué es una güedeja, hermanos? No es una güereja, no, güedeja. Rizos, sí, de trenzas, parte del cabello. Pues mandó a cortárselas.
Y aquel dormido, pero ya le había confesado el secreto a Dalila. ¿Con qué sabiduría Dalila le sacó la sopa? Los encantos de una mujer, sí. Y lo chantajeó, pero logró su cometido. Sí. Entonces, todo aquel que duerme, pues obvio, jamás va a progresar. Tenemos la historia de Samson y Dalila en Jueces capítulo 16, versículos 15 al 21. No lo vamos a leer, solamente anótelo y estúdielo en casa. Jueces 16, 15 al 21. Un caudillo como Saúl, mientras duerme, quizá se deleita viendo en sueños a sus enemigos bajo sus pies. No se da cuenta que por dormir le están cortando un pedacito de su capa. ¿Quién? David. ¿Dónde? En una cueva. ¿Sí? De Adulam. Sí. Ahí le cortó. Que si él hubiera querido, lo mata. Pero ¿qué dice David? Yo no voy a tocar al ungido del Señor. Qué maravilla, hermanos. Qué concepto tenía David del rey. Que aunque el rey había querido matarlo y lo andaba persiguiendo precisamente, él tuvo la oportunidad de acabar con él, pero dijo, no, es el ungido del Señor. Qué maravilla, qué punto tan importante. Vaya que un ejército de gigantes duerma para que un puñado de enanos se levanten con la victoria. Aquí estaban los 30 valientes de David. Sí. Guaruras de David, protectores de élite, pero definitivamente consagrados a él. A costa de su vida. Cualquiera de ellos daba su vida por la vida de David. Qué maravilla, hermano. Dios tuvo que despertar a su pueblo. El mal no era que fuesen pocos, fíjese bien. El ser pocos no importa, ni de escasos recursos. El mal era que estaban con flojera espiritual en el alma. El sueño del conformismo los había anulado a todos. Estaban conformes cómo y cuándo y cómo estaban viviendo. No había el anhelo de servir a Dios, de buscar a Dios, de congregarse. Nada. Estaban en el oprobio espiritual y material. Estaban como pordioseros. Durante 70 años se pasaron así. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido, a vivir en ruinas, con las puertas quemadas. Dios tuvo que despertarles. Y entonces sí que hubo deseos de trabajar. Pero ¿hasta cuándo? Sin embargo, no importa el tiempo que haya transcurrido. Lo importante es que en algún momento decidan trabajar y decidan hacer las cosas para Dios. De hacer algo hermoso, de emprender iniciativas. ¿Cómo nos amonesta Dios contra el sueño de la despreocupación? Vea usted Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Proverbios 6, versículo 9 al 11. Voy a dar lectura. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño
un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Escuchó bien, hermano? Perezoso, ¿hasta cuándo vas a permanecer dormido? Libro de sabiduría, Proverbios. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Cómo nos despierta, cómo nos zarandea, cómo nos habla, cómo nos indica y cómo nos marca el camino para seguir adelante en la iglesia que el Señor nos ha puesto. ¿Qué decía Mary hace un momento? Hablaba de lo mismo. Seguir adelante sin claudicar. Cuando te sientas desmayar, dile: Señor, no me dejes caer. Como hay un canto, creo que se llama El Puente. ¿Alguien lo ha oído? El puente, ¿verdad? Ahí. Señor, no me dejes caer, no me sueltes. Manténme fortalecido, manténme alimentado. Pues el Señor es lo que quiere, mantenernos alimentados. El asunto es que el ser humano pues no reacciona y no se alimenta. Pero Él tiene y nos da la oportunidad de trabajar. Mire, platicamos el anhelo de nuestros hermanos que están tomando el curso de hermenéutica. El anhelo de superarse, el anhelo. Nuestros hermanos, hablo de otra iglesia, Filadelfia, no de la iglesia de aquí. Aquí siempre hemos visto ese anhelo, ese gusto de aprender, de estar en capacidad, en capacitación, ¿sí? Pero nos llama la atención el anhelo de los otros hermanos con los cuales hemos convivido, en los cuales mi esposa predicó el miércoles pasado allá en la iglesia Filadelfia. La invitaron y vemos ese anhelo en ellos de aprender. Sí. Y están aprendiendo y se están esforzando. Y muy puntuales, 5:30, ya están aquí. Y empezamos a las 6. Estoy poniendo yo el café apenas, 5:15, cuando llegan los hermanos. Y hay un hermano invidente, fíjese bien, invidente, que su hijo o un familiar de él lo trae, lo sienta ahí donde está sentado mi hermano José Luis, ahí más o menos está la mesa, él siempre se sienta ahí hasta adelante. Y muy atento y muy puntual. Participativo también, porque la participación tiene valor a calificación. Sí, entonces vemos el anhelo de crecer, el anhelo de trabajar, el anhelo de hacer las cosas conforme el Señor nos está marcando el camino y nos lo ha marcado muy claro. También Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 35. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué cosa, hermano? Para la siega. Alcemos nuestra mirada hacia el oriente, Oriente Medio, Israel, Irán, Irak, Siria, Libia, Turquía, Yemen, Líbano, Jordania. Alcemos, Rusia, alcemos nuestros ojos hacia allá. Miremos que la siega ya está lista. Están listos los campos.
para cegar. Ya. Empieza a destaparse. Estamos, decíamos en tiempo, ¿cómo dice ese segmento antes del arrebatamiento? Principio de dolores. Ya estamos. Dígame, ¿quién no ha tenido dolores? Y no digo solamente dolores físicos. No digo ese tipo de dolores que bueno, todo el mundo tenemos, ¿no? Nadie puede decir que no, pero principio de dolores en el terreno espiritual. Ya estamos en eso. Ya estamos en eso. Sí, así que la ciega está próxima. Arrebatamiento, anticristo, gran tribulación, batalla de Gog y Magog, Armagedón y luego milenio. Ándele. Qué maravilloso es conocer la ruta y conocer el tiempo para que no nos agarre desprevenidos. De Jonás, el profeta, también vamos a hablar de Jonás. Llega a decirnos la Biblia que cuando los que con él navegaban se sentían morir y clamaban desesperados, el profeta de Dios dormía en un rincón del barco. Despierta, dormilón, le dicen los marineros. Clama a tu Dios. Jonás capítulo 1, versículos 5 y 6. También Jonás dormía. Pero se viene la tormenta. Y sucede todo lo que usted y yo conocemos de Jonás. Pero nos interesa que también hubo un tiempo en que Jonás dormía y desobedeció a Dios y se fue a Tarsis en vez de irse a Nínive. Sí, un pueblo gentil. Y lo que hemos dicho siempre, un profeta que fue enviado a un pueblo gentil, el único profeta. Todos los demás fueron enviados a un pueblo judío. Tiempo, ¿cuánto llevo? Ya 1 hora. 45 minutos. Bueno, muy bien. Ya casi aterrizamos. Bien. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para todo. Así lo dice Eclesiastés. Tiempo de matar, tiempo de vivir, tiempo de dormir y tiempo de todo. Pero también hay tiempo para Dios y eso es prioritario. Hay tiempo para estar muy despiertos. Este es el tiempo que debemos mantenernos bien despiertos. Cuando el mundo está en peligro de muerte, nosotros no debemos estar dormidos. Qué amonestación estamos viendo, hermano. Qué triste es que cuando más necesita el mundo de nuestro celo y de nuestro testimonio, la gente está durmiendo y no está predicando. Ahora mucha gente dice, pastor, es que yo no puedo compartir el evangelio porque no tengo qué decir, no sé cómo. Pues congréguese, aliméntese. El plan de salvación, primero rudimentos, pero ni eso. ¿Cómo quiere que le llegue la información y que le llegue el conocimiento si no se congrega? O si falta mucho. Por eso hay un centro de reunión, por eso hay un templo, por eso hay una casa de oración, por eso hay un tabernáculo de reunión. ¿Quién dice no dejes de congregarte, hermanos? ¿Se acuerda? ¿Romanos o Hebreos?
Creo que es Hebreos, ¿no? Hebreos 10:25. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Jesús nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo y en Mateo capítulo 13, versículo 25. Y mientras dormía, ¿qué pasó? Pues le robaron todo. Mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. Y la cosecha se llamaba. Se acabó todo. Dormir si es tonificante, hermanos. ¿Cuánto está recomendable dormir? 8 horas, cuando menos, al día. Y 16 horas estar despierto. Pero 8 horas dormir. Pero pues hay gente que se avienta 16 horas. Y ya nada más le quedan, ¿qué? 8 horas para el resto. Así no alcanza el tiempo. Y luego de las 8 horas que te quedan, inviertes 7 en pantalla. Aquí. Y eso el mismo celular te marca el tiempo que diariamente pasas en pantalla. Entonces, ¿de qué aprovechas el día? De nada. Así que tengamos que ser sobrios en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos. La enseñanza es que de haber estado despierto, velando que sembró, posiblemente el enemigo no habría podido sembrar cizaña. Pero si duermes, le estás dando la oportunidad de sembrar no solamente cizaña, sino cualquier otra cosa negativa. La obra de Dios en el mundo, amados hermanos, el testimonio del Evangelio de Jesucristo, solo prospera cuando despierten los dormidos. No hay vuelta de hoja. Dormidos no se pueden hacer gran cosa. Y qué bonitos sueños tenemos en ocasiones, que no quisiéramos despertar. Y que de repente, plop, despertamos y decimos, ¿por qué desperté? Pero Dios nos lleva. La obra de una iglesia prospera cuando cada uno ocupa su lugar de acción. Cada uno de nosotros tiene un lugar de acción. Todo suma, todo vale en la obra del Señor. Y todo vale para el Señor. El trabajo más sencillo dentro de la iglesia está marcado allá arriba. Todo. Porque todo es para la obra del Señor. Si levantamos un papel aquí, estamos contribuyendo a mantener limpia la obra del Señor. Así es, hermanos, definitivamente. Nehemías nos informa que a pesar del despertamiento que Dios produjo en su pueblo, algunos no quisieron sumarse a los que se ofrecieron para hacer la obra de restauración a la ciudad en ruina. Mire, fueron precisamente los que más recursos tenían, los que nada hicieron. El potentado, el que estaba en una posición económica muy buena, de medio para arriba. Mire lo que dice Nehemías capítulo 3, versículo 5. Nehemías 3, 5. Pero sus grandes no se presentaron a ayudar a la obra de su Señor. Dios dice, sus grandes y no los débiles, no los pobres precisamente, de quienes más se podía esperar, menos se recibió. ¿Sí? De los que uno dice, no, pues fulano de tal tiene posición y todo, yo creo que sí nos va a apoyar. No, nada. Es del que menos. Se espera mucho, pero pues no, lamentablemente su actitud es negativa. Ha sido así muchas veces. Nos ha pasado que los que más podían hacer
menos han hecho. Por no decir que más obstáculos han puesto o han sido los que más han estorbado para el crecimiento de la obra. Mire, tenemos un caso ahí en Nehemías, muy claro ese caso. Esta falta de entrega no amilanó a los demás, no los hizo retroceder, dijo, ya estamos aquí, vamos a reconstruir y vamos a hacer lo necesario. Traemos un poco de recurso de allá que nos dieron, ordenado por el rey, y los que estaban cautivos también, que se quedaron, el rey los obligó a que les dieran algo a los que venían. ¿Se ha leído esa porción, hermano? Amén. Y traían un poco de recurso que iban a invertir en la reconstrucción. Restauraron todo lo que pudieron hacer. El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos restauraron, animaron mucho a la gente, animaron mucho a ver los que han de ser un ejemplo, ocupando su lugar y haciendo su parte, y haciendo también con fervor todo lo demás, con gozo, con alegría, con buena voluntad. Esto sirvió para que se juntasen todos, todo el pueblo, como un solo hombre. Así debe de trabajar la iglesia, como un solo hombre. Esdras capítulo 3, versículo 1. Y por si fuera poco, leemos en Nehemías 3:12. ¿Qué dice, hermano? Hasta ahí. Nehemías 3:12. Él no tenía varones, puras mujeres. Sí. ¿Qué dijo? Lo que me corresponde del frente de mi casa, el muro derruido que me corresponde, yo lo voy a levantar. Y jaló a sus hijas a trabajar con pala, con pico, hacer mezcla, arena, grava, cemento, calidra. No había eso. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Todo a revolver, agua, la dosis correcta de cemento, de arena, de grava y de todo. Y a restaurar el muro. Tobías se burlaba efectivamente que si pasaba una zorra iba a tumbar ese muro. Sí, pero mis 50 metros que me corresponde, ya los hice con mis hijas. Qué ejemplo tan maravilloso, hermanos. Que no se limitó a decir, no tengo hijos, no tengo varones, así que no voy a hacer nada. Es admirable ver a esta gente trabajando en la restauración de su pueblo. Son pocos, con muy escasos recursos, los que decidieron trabajar, pero Dios estuvo con nosotros cuidando y guardando. Es más, recuerde que le tendieron una trampa a Nehemías los enemigos para matarlo. ¿Sí ha leído eso? No, lo invitaron a, vamos a poner un ejemplo, te invitamos a tomar un café, queremos platicar contigo. Te invitamos a Vips, a Tox, a Supercream, alguna cafetería. Sí, a donde quieras, te invitamos un café para matarlo. Pero Dios estuvo muy al pendiente y le impidió asistir. Se negó, efectivamente. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando Dios ordena, Él se encarga de lo demás. Y su obra se realiza porque Dios es el soberano de la obra. La obra de una iglesia prospera cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. Sanbalat, Tobías criticaron. Es una porquería de muro lo que están haciendo. No sirve. Esto un viento lo va a tomar. Una zorra que ande por ahí
lo va a tumbar. Criticados arduamente, intensamente. ¿Pero qué hicieron? Oído sordo. ¿Y qué le pidieron al inicio de la restauración? Permitirles trabajar con ellos. ¿Qué les dijo Nehemías? No, así estamos bien. Fuera. Y eso los molestó más. Sí. Exactamente, sí. Pero Dios estaba con ellos. Y aún así que acudieron al rey acusándolos que estaban restaurando todo, a pesar de que había una orden de que no lo hicieran, ellos también acudieron al rey y hubo evidencias, checaron en los archivos lo que el rey había dicho, en qué año, y ahí echaron para abajo esa consigna de evitar la construcción de Jerusalén. Así es. Sí. Entonces, y ordenó además que los apoyaran económicamente. No solamente que los dejaran en paz, denles dinero para que sigan trabajando. ¿Sí? Porque esos estaban mandando, el tributo que obtenían estaban mandando al rey. Sí, como sucede en todas las cosas. Entonces, amados hermanos, eso es lo que pasa cuando una iglesia trabaja en equipo, cuando una iglesia decide seguir adelante con la obra que el Señor nos ha indicado, como un solo hombre, trabajando en grupo, trabajando en conjunto, juntos, pero en armonía. Eso lo veíamos en la mañana en la clase. Juntos pero en armonía. Porque hay ocasiones en que la gente está junto, pero no están en armonía. Están juntos en una iglesia dividida y no están en armonía. Así no se avanza. Cuando hay un solo criterio, un solo anhelo de servir a Dios, las cosas cambian de una manera maravillosa. Queremos concluir. Hemos visto que para que prospere la obra de una iglesia, deben despertar los que están dormidos. Cada uno debe de ocupar su lugar, un lugar de trabajo, un lugar adecuado para el talento que el hermano o la hermana tenga. Si la hermana hace unas pellizcadas bien ricas, ¿dónde está su lugar, hermanos? En la cocina. Si hace unos chilaquiles con un par de huevos estrellados y salsa de chile seco, ¿dónde está su lugar? En la cocina, hermanos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su talento, hay lugar en la iglesia. Solo así prosperará la obra que Dios nos ha confiado. Dios te está despertando, amado hermano. Te está despertando hoy. ¿Ocuparás el lugar que te corresponde? Tú pregúntale al Señor. ¿Harás caso al desánimo o lo mandarás por allá? ¿Qué harás, hermano? Si no hacemos la obra que Dios nos ha encomendado, vendrán otros y la harán. Y nos quitarán las recompensas. Eso es una realidad. Y voy a hacer una pregunta a la iglesia. Iglesia, ¿estás dispuesta a trabajar para el Señor? Amén. Si estás dispuesto a trabajar para el Señor, ponte de pie en este momento. Cierra tus ojos
Amada iglesia, cierra tus ojos, amado hermano, hermana que estás tras esa pantalla. Y oremos. Nuestro Señor y Padre Celestial, hemos visto cómo creció tu pueblo en la restauración de Jerusalén, restaurando el muro y también restaurando el muro espiritual en la gente que también estaba destruido. ¿Cómo utilizaste a Esdras? ¿Cómo utilizaste a Nehemías sin recursos, pero con mucho anhelo y ganas de hacer tu voluntad? Padre Celestial, aquí está tu iglesia, con mucho anhelo, con muchas ganas, así como los tuvo Nehemías y Esdras, para seguir trabajando en tu obra, Señor, para llevar adelante esta iglesia que tú has levantado, para llevar adelante, Señor, para traer más almas a Cristo, para trabajar evangelísticamente, para decirle a la gente que Dios le ama, que Dios quiere lo mejor para ellos y que quiere que no se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está tu iglesia, Árboles junto al río, Señor, para seguir trabajando, comprometiéndose contigo, Dios, no con el pastor, comprometiéndose contigo, Padre Celestial, no con el pastor. Gracias, Señor, porque has puesto en el corazón y en cada mente, Señor, el anhelo de servirte. Ahora tú señalarás el lugar de acuerdo a su talento. Gracias, Señor. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda honra y a ti sea toda gloria, Señor, desde ahora y para siempre, Padre, por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, amado hermano. Aunque a veces nos sintamos cansados, sin ganas de trabajar, sin ganas de hacer las cosas, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está poniendo en nosotros cansancio en el alma, porque Dios es más grande que todos nuestros problemas. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias, iglesia, porque Dios se goza al ver la iglesia unida, junta, dispuesta a seguir trabajando en la obra del Señor. Vienen tiempos de mucho trabajo, de mucha intensidad. Y ya la semana entrante estaremos hablando de probablemente actividades que tengamos que realizar para poder seguir fortaleciendo la vida espiritual de esta iglesia y que su crecimiento siga también adelante, para honra y gloria de su nombre. Muy bien, amados hermanos, vamos a concluir esta transmisión. Ha sido el mensaje dominical de la iglesia Árboles junto al río, que se ubica en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Que Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo y los seguimos invitando a que nos acompañen. Próximo miércoles, estudio bíblico, 7 de la noche. Próximo domingo, mensaje dominical, 12 del día. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Listo, hermano. Ok. Bien. A ver, hermano Dani.